Reciban un cordial saludo. Abril es la fecha que celebramos el Día del Libro, que reconoce el valor de los libros como puentes entre culturas y generaciones. Y en esta ocasión ha coincidido con la visita de alguien a quien aprecio mucho, una persona muy especial, no solo por su labor editorial, sino también por su llamado pastoral, ¿no? Está con nosotros el pastor David Rogers, quien ha servido a Dios en la plantación de iglesias en Chile desde el año 1984. Es pastor de segunda generación, ¿verdad, pastor? Sí, mi padre fue pastor. Sí, a quien Dios le ha dado también el gran privilegio de fundar o colaborar con la plantación de varias iglesias. También es autor de 3 libros, como vamos a ver ahora. Es editor, está casado con Ruth Ann. Llevan 45 años de matrimonio y tienen 4 hijos adultos y 5 nietos, ¿no? Sí. Pastor David, tuvimos la oportunidad de conocernos cuando compartimos espacios de formación en Editorial Crece, en Chile. Usted tuvo la gentileza de invitarme a dar una capacitación a escritores nuevos. Tuvimos después otros talleres virtuales y finalmente nos encontramos en el año 2024 en un evento muy importante, Lead World. Sí, pareciera ayer, ¿no? Sí, parecía ayer. Yo pensé que era el año pasado, pero no, ya es hace 2 años. Nos encontramos en Puebla, México, en este evento. Ahí también coincidimos y en todo este tiempo que nos conocemos yo he podido ver la pasión, ¿no? Por los libros, por las letras, por la literatura cristiana, una pasión que compartimos, ¿no? Sí, amén. Entonces, qué lindo que puede estar ahora con nosotros en el marco de la celebración también del Día del Libro. Si usted puede saludar a la audiencia. Claro, encantado. Bueno, para que lo conozcan mejor. Gracias, Patricia, por la invitación y gracias también a todos los lectores y los oyentes que nos están viendo. Este es un mes especial alrededor del mundo, en particular en Latinoamérica y todas las Américas, el Día Internacional del Libro. También en nuestra editorial, que luego vamos a comentar sobre ella, en Santiago de Chile estamos haciendo algunas actividades especiales, más bien enfocándonos en la escritura justamente, haciendo una clase, haciendo una capacitación. Yo como director de la editorial llevo ya 20 años trabajando y comencé esta iniciativa con un grupo de amigos, de también educadores, de pastores, porque nos interesaba realmente que las personas aprendiesen a apreciar y usar la literatura y no considerarlo como un lujo, sino que una parte necesaria de la formación personal. Yo como persona también soy lector ávido, me gusta mucho leer y escribir. Entonces es un privilegio estar acá en este día, porque celebrando el Día Internacional siento que estamos celebrando algo importante. Claro, ¿no? Estamos celebrando, como decía al inicio, una pasión compartida por los libros, por la escritura, por la literatura en general, ¿no? Entonces, pastor, iniciaría con 2 preguntas. ¿Cómo nace su llamado pastoral? Nos interesa saber acerca de su llamado pastoral, de su rol misionero. Esa es una primera pregunta. Y después, ¿cómo se conecta esto con la escritura? Aunque ya nos está diciendo algo al respecto. ¿Y en qué momento la edición de libros se volvió parte de su ministerio? Ahí hay muchos años, ¿verdad?, comprimidos en esas 2 preguntas. ¿Cómo nace mi llamado pastoral? Fíjese que parte de ello comenzó acá en Perú. Mire, no sabía. En los años 70 visité Lima, Ica, Nazca, Arequipa, Cusco. Hice una gira con alumnos universitarios y fue para el propósito de conocer la obra misionera en Perú. Pero yo en ese momento ya estaba debatiendo entre ser pastor, ser misionero, qué es la voluntad de Dios, qué busca el Señor de mí. Y nació porque cuando hice ese viaje ya estaba confirmando ese llamado a través de 2 o 3 cosas. Uno fue un encuentro muy casual con un amigo de mi padre, quien había fallecido ya mucho antes, en mis estudios universitarios. Y él ayudó a vislumbrar o entender cómo Dios obra en uno cuando lo llama. Segundo, también otra parte de ese llamado tenía que ver con lo que fue la misma palabra de Dios. Estaba estudiando, era estudiante del seminario en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y también Dios usó su palabra para mostrarme la oportunidad que era servirle a Él. No dependía de uno, dependía de la obra de Dios en mí. Pero finalmente lo que más selló ese llamado fue la convicción de que Dios usa a personas comunes y corrientes para cumplir su obra. Como dice en 2 Corintios, el
Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 1, cuando uno recibe un llamado de Dios, recibe a su vez la misericordia de Dios para cumplirlo. Y eso me aseguró, estaba temiendo tomar esa decisión, por lo mismo que dije, que soy hijo de pastor. No era en mi mente correcto, ni tampoco lo oportuno, simplemente seguir a mi padre, no quería copiarlo. Claro. Más bien quería hacer lo que Dios quería para mí. Entonces esos 3 momentos, siendo uno de ellos acá en Perú, en el año 79, Dios me ayudó a aclarar eso. Ahora, ¿cómo lo llevo a la literatura o en qué momento la edición de libros vino a ser parte? Bueno, ya con algunos años en Chile, llegamos ahí, como mencionó en la introducción, en el año 1984. Misionero nuevo, inexperto, confiaba que había recursos en Chile, ya que el Evangelio de Dios, de Cristo, llegó a Chile en el año 1903. O sea, no era un campo nuevo. Pero cuando llegué yo en el año 84, muy pocos recursos había, ni siquiera Biblias, ni siquiera habían guías de estudio, había muy pocos materiales. Librerías sí, pero eran considerados esos libros solamente para los selectos, los estudiantes, los pastores, los que eran dedicados a la palabra de Dios o a la obra. Se vio la necesidad de los recursos. Entonces empecé a darme cuenta que había una gran escasez de recursos. Y ahí empecé a traer libros, a ofrecer libros, Biblias, etc. Pero la edición no sucedió hasta que fundamos la editorial Crece, que fue en el año 2006. Así que ahora este año cumple 20 años y por necesidad empecé a aprender a cómo editar. Entonces, por necesidad. Sí. Bueno, yo creo que la necesidad y al mismo tiempo la pasión, el amor por los libros, por la literatura y ver el efecto que iba a causar, tener los recursos, tener los libros, ¿no? Tener los materiales disponibles, ¿no? Sí. Qué bonito. Entonces, así es como empieza y la edición de libros se vuelve parte de su ministerio, ¿no? Sí, parte de su ministerio. Lo mismo pasó conmigo, ¿no? En mi experiencia personal, yo puedo decir que tengo 2 llamados. El llamado pastoral, que hace 38 años estamos sirviendo con mi esposo, ¿no? En la iglesia, pero también 27 años ya con la edición de los libros, ¿no? Con ediciones Verbo Vivo. Entonces, ¿podría decirnos un poquito cómo conviven en su día a día el pastorado y el trabajo editorial? ¿Siente que se potencia, que uno potencia al otro? ¿Cómo convive Siento con que eso? sí. Es más, tenemos un patrón bíblico, segunda carta de Pedro, habla también de su inquietud para dejar en manos de sus amigos y su iglesia la enseñanza clara. Y como parte de mi labor pastoral es enseñar, constantemente estoy enseñando. Actualmente estoy enseñando en 2 seminarios, uno online y uno presencial. La enseñanza tiene que ver con lo que es transmitir verdades, pero para que las verdades queden grabadas, queden recordadas, queden aplicadas, necesitan recursos para ayudarles en eso. Y yo en mi caso no me imaginaba escribir, más bien empecé a ver la necesidad de ayudar a otros a escribir. Por eso fundamos Crece, pero partimos hablando de literatura infantil, literatura de enseñanza solamente. Y los libros no nacieron hasta hace unos 10 años, 11 años, más bien todo era literatura de enseñanza. Entonces, vi la necesidad de combinar enseñanza con también dejar recursos en la mano de las personas. Lo importante es que ellos mismos puedan manejar, aprender, estudiar y volver a repasar lo que estudian. Entonces, un libro es un básico, guía de por vida, básico, cuando es un libro realmente bien preparado y que tiene un valor educativo y espiritual también. Claro, en nuestro caso que trabajamos con literatura cristiana, como usted dice, para dar los recursos, ¿no? En la misma enseñanza, la teología y el conocimiento de Dios es lo que constituyen el núcleo, ¿no? de nuestra literatura, ¿no? Poder comunicar los valores del reino, los principios, las enseñanzas, ¿no? A través de la literatura cristiana, ¿no? Y realmente eso es un gran privilegio, ¿no? Claro. Otra pregunta, pastor, ¿qué papel cree que tiene la literatura cristiana en la sociedad actual y qué desafíos enfrentan hoy los escritores cristianos, según su experiencia? Bueno, su rol en la sociedad actual es importantísimo porque estamos hablando de lo que es traspasar o aprender del pasado.
una cultura que olvida el pasado está destinado a repetir sus errores. Entonces la literatura en primer lugar es un tutor, es un recuerdo, es un camino ya caminado por el cual una persona joven, una persona que está experimentando cosas nuevas en su vida puede aprender de otros. Claro. La escritura o la literatura sirve para eso. Pero también hay un impacto importante en lo que es la proyección hacia el futuro, cómo el ser humano desarrolla su visión de la vida y en particular una visión fundada en principios duraderos. Eso, claro. Y justamente eso es una de las cosas de los libros, ¿verdad? Los libros que son simplemente de la moda, que son más bien cosas de opinión personal, son aquellos libros que aparecen y después se van, se guardan nomás al fondo de la repisa. Pero hay libros que han durado y perdurado por años y por siglos, o hasta por siglos o por décadas. ¿Por qué? Porque tienen enseñanzas duraderas. Claro. Y eso es lo que yo busco, que aquellas verdades se transmitan durante el tiempo. Sí, enseñanzas duraderas, que trascienden, que sí. transforman también, sí, ¿no? Sí. Claro, vivimos tiempos donde los valores necesitan ser comunicados con claridad, pero también con creatividad. Exacto. ¿No? Con creatividad, ¿no? Entonces la literatura siempre va a producir una emoción estética, lo he comprobado en los lectores, ¿no? Y si comunicamos esos valores, esos principios con arte y belleza, van a tener también ese efecto transformador y que nos hace volver al libro. Lo que usted está diciendo, ¿no? Sí. Nos hace volver al libro. Hay libros a los que yo vuelvo constantemente y vuelvo a sentir el mismo impacto, ¿no? Ese deleite de poder volverlos a leer, ¿no? Entonces, Pastor, ¿cómo ve usted el impacto de los libros en la formación de la iglesia? Si cree que estamos aprovechando lo suficientemente la lectura como una herramienta espiritual. Bueno, un impacto importante es, por supuesto, la multiplicación de ciertas creencias, de ciertas convicciones. La literatura es el tutor silencioso, es el amigo silencioso, un pastor, una maestra, un amigo en la fe puede transmitir a través de un libro su experiencia y queda entonces para la otra persona lista ahí a la mano para que puedan también ellos transmitir eso a otras personas. Para decir multiplica, yo le digo a aquellos que son colegas míos o que son profesores, usted enseña una lección y enseña a la clase 20 personas, quizás 100 personas, pero eso es quizás el final de esa lección o de esa enseñanza. Sin embargo, cuando edita un libro, parte llegando de inmediato a 100, a 1000, a 10,000, y eso es un efecto multiplicador, por lo cual creo que tenemos que aprender a multiplicar eso. Y segundo, bueno, si acaso creo que estamos usando suficientemente la lectura en el área espiritual, creo que no, creo que estamos muy lejos de eso, porque las personas quieren las cosas rápidas, ¿verdad? Vivimos en una sociedad instantánea y no hay problema con lo instantáneo. Yo disfruto también hacer llamadas por celular, me gusta hablar con mis nietos por celular, pero a su vez, si quiero realmente dejar huellas en vidas, en lo espiritual, necesito enseñar a mis amigos, a mis colegas, a mis colaboradores a leer y a meditar en lo leído. Reflexionar. Lo bueno de un libro es que uno tiene tiempo siempre para pensarlo. No es como una pantalla que pasa rápidamente, no es como algo auditivo en la radio o en la música. Tengo tiempo para pensarlo cuando está en un libro. Claro, el libro está allí, ¿no? Sí, está allí siempre disponible, ¿no? Disponible, ¿no? Sí. Y bueno, somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro, ¿no? Del gran libro que son las Escrituras, ¿no? Y estamos contribuyendo de alguna forma, aunque vemos las dificultades que usted ha mencionado, hacer desarrollar, ¿no? Una iglesia lectora, ¿no? Y también para nuevas generaciones, creo, ¿no? Entonces yo creo que, aunque es una siembra de repente un poco difícil, no nos debemos de rendir en esa siembra, ¿no? Tenemos que seguir adelante, ¿no? Pensando de que estamos haciendo un trabajo de provecho, ¿no? Un trabajo realmente trascendental, ¿no? Al editar los libros, ¿no? Dejando un legado, claro, yo pienso, es un legado, ¿cierto? de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿por qué cree usted que es importante celebrar también el Día del Libro desde la fe? ¿Por qué cree que es importante? Bueno, voy a invertir un poquito la pregunta, si me permite, claro. porque una de las cosas que yo también animo a mis estudiantes a hacer es leer libros por personas que difieren con sus creencias. ¿Por qué?
Porque parte del problema es que como creyente, uno a veces como seguidor de Jesús, quedamos a veces encerrados en una visión que es conocida más bien en el mundo cristiano, sin entender cómo explicar lo que yo creo a otros. Para decir, animo a lectores a leer libros de diferentes tipos, personas seculares, no cristianas, o personas inclusive que tengan otra visión. Cuidado con lo que leen, por supuesto, cuidado con el tipo de literatura. No vaya a creer algo que no sea cierto. Pero ¿a qué voy? A veces leo inclusive libros de personas que son contrarias a la fe cristiana para entender dónde está su duda. Una buena práctica, sí. Claro. No es la mayoría de lo que leo, y si usted ve mi biblioteca, no va a haber un gran número de libros, pero trato de escuchar, porque ellos son a quienes quiero llegar con mis escrituras. Por un lado. Y segundo, en cuanto para lo que es el Día del Libro para el cristiano, para lo que es la comunidad de la fe, parte de la razón que existe el Día del Libro internacionalmente para levantar la educación general, a su vez también mostrar el valor de leer. Y eso parte con los más pequeños. Claro. Como usted sabe, ya este año recién pasado logramos entrar en el mundo de literatura infantil. En la editorial Crece, vamos a mostrarles algo de ello. Pero claro, la idea es que deben aprender desde pequeño a formar ese hábito. Y el Día del Libro sirve para eso. Sí, excelente. Sí. ¿No? Lo que usted está diciendo coincido plenamente. Nosotros tenemos aquí también un programa que se llama Mujer de Palabra. Okay. Y justamente en ese programa nosotros establecemos un diálogo con la literatura y la Biblia, ¿no? Entonces yo siempre animo también a las mujeres a que puedan leer todo tipo de literatura, ¿no? Y bueno, para eso estamos, para poder entender también a través de la literatura el pensamiento contemporáneo de nuestra sociedad, ¿no? Había un autor que decía, es importante oír las incertidumbres de nuestros tiempos, ¿no? Y cómo oímos esas incertidumbres de nuestros tiempos, cómo respondemos a eso. También si tenemos un vínculo con la literatura secular, ¿no? Exacto, entonces la literatura universal también tiene muchas joyas, ¿no? Preciosas que podemos nosotros leer y deleitarnos, ¿no? Tenía dos citas que quisiera mencionar respecto a esto, respecto justamente a eso del Día del Libro. Muy bien. Porque hay una escritora española que se llama Irene Vallejo, y ella escribe un ensayo que ha publicado como libro que se llama En infinito en un junco, ¿no? Para mí ese es el mejor libro acerca de los libros que he podido leer, ¿no? Ella dice que los libros han sido una forma de preservar la vida, la memoria y el pensamiento a lo largo del tiempo. Dice que los libros han sido puentes a través del tiempo, ¿no? Y hoy también nosotros estamos llamados a construir esos puentes, ¿no? Entonces es interesante su pensamiento. Ella estudia toda la historia del libro, ¿no? Desde los inicios y toca los libros así, de esa manera, ¿no? Los valora de esa manera. Pero también C.S. Lewis, un autor que creo que es muy conocido, un autor inglés, él decía así, ¿no? Leemos para saber que no estamos solos. Y cuando leemos desde la fe, descubrimos además que Dios ha estado hablando a otros antes a nosotros, ¿no? Antes que a nosotros. Y por eso leer también es sembrar, ¿no? Y creo que escribir también es sembrar. Exacto. Como estamos diciendo. Sin que alguien escriba, no hay quien lea. No hay quien lea, no hay siembra, pues, ¿no? No hay siembra. Entonces, qué importante que como editoriales también nosotros abramos esos espacios para capacitar a otros escritores como usted lo hizo, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué significó para usted abrir esos espacios para capacitar escritores? ¿Por qué lo hizo? Ha sido un desafío, por cierto. Usted también sabe, Patricia, cómo es eso. Y sí, la editorial Crece tiene por objetivo promocionar, publicar, editar y distribuir a escritores chilenos en primer lugar, pero en segundo lugar latinos. ¿Por qué? Muchas de las editoriales en nuestro mundo sudamericano, al menos, son más bien propensas a usar literatura traducida. Ahora no hay problema con eso porque aprendemos otras culturas y se necesita. Pero por otro lado, tampoco creamos espacio para quienes pueden tener un talento, que pueden tener algo que decir a los demás. Por lo cual en Crece, y yo creo que también es similar con Verbo Vivo, la meta es potenciar a nuevos escritores.
¿verdad? Sí. Ayudar a levantar nuevas voces. Sí. Y parte de mi trabajo como editor y como director es buscar a esas personas. Por eso hemos hecho ya diferentes cursos, igual como el curso que usted nos enseñó, tanto en forma virtual hace poco y como en forma presencial hace 10 años. Queremos levantar nuevos escritores, personas que aprendan la disciplina de escribir. Lamentablemente, la mayoría de quienes nos presentan manuscritos son personas que dijeron, bueno, un fin de semana cuando salí a la playa se me ocurrió esto. Y no tiene estructura, no tiene punto, no tiene fin, no tiene nada. Es una masa de palabras en la mesa. Comenzó, escribió, pero lo que no hizo fue ordenar sus pensamientos para que alguien lo entienda. Por lo cual trabajamos en capacitar a escritores, editar a escritores y también luego ayudarles a ser publicados. Y en parte mi visión es justamente ver el fruto o ver el efecto de nuevos escritores que se desafían a entrar en ese campo. Porque la gran mayoría dicen, bueno, algún día voy a escribir. Y lo postergan. Y lo postergan hasta cuando tengan 90 años sí. Y después no tienen fuerza. Entonces, sí. Así que por eso ha sido un gozo hacerlo. Pero no es fácil porque escritores no conocidos requieren más publicidad, sí. Más apoyo. Más hemos empuje, hecho, ¿no? Sí, más empuje, más eventos, lanzamientos. Hemos hecho de todo para tratar, hasta en pastelerías. Patricia, hemos ido hasta pastelerías, a colegios, librerías con los autores para que se den a conocer. Y ha sido un esfuerzo grande, pero valioso. Sí, muy valioso. Sí, bueno, tenemos la misma visión, la misma carga, se podría decir, sí. Porque también en Verbo Vivo, desde ese Ministerio de Literatura Cristiana que tenemos, una de las metas justamente es capacitar y desarrollar a otros escritores, ¿no? Sí. Y estamos empezando a ver los frutos, como ahora vamos a mencionar también, que estamos teniendo publicaciones de autores nuevos. Y qué bueno que Dios me haya concedido ese privilegio de estar con ustedes, que fue un tiempo muy grato, y que pude conocer a personas de tanto talento, ¿no? Que tienen esa misma vocación de escribir, ¿no? Sí, bueno, ha habido un fruto, ¿no? De esa capacitación, creo hemos tenido resultados. En este momento hay al menos 2 personas que han publicado con Crece. Tenemos una serie de libros que son de bolsillo, los llamamos, libros pequeños, breves. Y hay 2 autores, uno que se llama Cristian, otro que se llama David. Ambos han publicado en esa serie y uno de ellos justamente tomó el primer curso que nos enseñó en el año 2016, Cristian, quien es pastor, Cristian Aracena. El otro fue alumno mío, más bien en el seminario, David González, también casada con una peruana y casada con doctora. Entonces, hemos visto algunos frutos, también hemos encontrado autores que se habían hecho trabajos de autopublicación, pero que el trabajo no era tan pulido como debía ser. Entonces hemos tomado sus libros y los hemos podido mejorar, asesorar en su trabajo, diseñar, dar un diseño más atractivo y a su vez llegar a un público más amplio que ellos mismos como personas. Entonces en este momento en Chile son 8 autores que se han publicado, todos aquellos por primera vez a través de Crece. Excelente, ¿no? Sí. Excelente, claro, ese es el trabajo de acompañamiento que hace el editor, ¿no? El autor, ¿no? Sí. Y bueno, y en mi experiencia, a las personas que yo he podido editar, como Aquela Ochoa, por ejemplo, hemos logrado entablar una amistad, ¿no? Escritor-editor. Claro. ¿No? Se forman lazos de aprecio muy especial. Sí, un lazo, ¿no? muy especial, ¿no? Sí. Entonces, Pastor, una última pregunta, ¿no? ¿Qué sueña ver usted en la literatura cristiana en los últimos años, ¿no? En los próximos años? Veo que tenemos algunos cerros que subir, algunas montañas que escalar. Uno de ellos es el desinterés en la juventud de leer cosas extensas, trabajos más extensos, más meditativos o más profundos. Tenemos que ayudarles a ellos a aprender a desmenuzar lecturas difíciles. Por otro lado, también creo que tenemos un desafío de lo que es el costo de la impresión. El producto en sí, el libro impreso, no es más fácil que antes, creo que es más difícil. Aunque existen sistemas más fáciles, pero el producto, el costo no es más fácil. Sí, eso es lo que el lector no sabe cuando tiene el libro al frente. Exacto. Todo lo que ha costado, tanto económicamente como a nivel de trabajo, publicar un libro. No sé si ubica el escritor Elvis Carballosa, teólogo, pastor, educador, y él me dijo una vez... Daniel, ¿no? Sí, exacto, Mateo también, teología, libro más bien de estudio, pero una vez me dijo, y ahora lo entiendo perfectamente bien,
yo antes me quejaba de cuánto cobraban por mis libros, porque él ha publicado mucho, creo que más de 20 libros, hasta cuando vi cuánto trabajo exigía crear un libro. Y ya no me quejo más, dijo. Sí, qué bueno. Entonces, así que Elvis me enseñó esa lección, y también yo le aseguro a mis lectores y mis oyentes, los libros no son tan fáciles de producir como usted piensa. De ninguna manera, ¿no? Tener el producto acabado así, son muchas horas de trabajo, de volver al texto, de volver a corregir. Y a veces prueba y error, porque a veces no nos sale bien a la primera. Sí. Así es. Bueno, Pastor, antes de terminar, quisiera que nos hable un poquito de los libros que usted ha traído, porque realmente usted es un escritor bilingüe, tiene un libro en inglés, tiene 2 libros en español, y de repente mostrar al público... Sí, bueno, es el Día Internacional del Libro, entonces voy a aprovechar. Primero, mi primer libro en inglés. Lo escribí en inglés, aunque lo había enseñado por 15 años en español. Este concepto lo voy a traducir rápidamente. Dones espirituales, identifícalos y úsalos conforme a la prisma de la gracia de Dios. Es un sistema de autoevaluación, autoayuda, para ubicar y entender los dones espirituales en el uso o en el servicio de Dios en la iglesia o en cualquier servicio. El primer libro en español que publiqué es uno pequeño, de bolsillo, parte de una serie, se llama El Servicio, donde la fe y la política convergen. Para muchos, esos dos términos, fe y política, no se mezclan. Pero la palabra que los une es servir. Servir. El que es hijo de Dios sirve a los demás. El que es político debe servir a los demás. Y este tomo breve explica los motivos bíblicos porque es así. Es un libro tan importante para esta época en que nuestras sociedades latinoamericanas están siendo convulsionadas justamente por la corrupción en el gobierno, ¿no? Nosotros también en Perú estamos viviendo un tiempo muy difícil. Hay tantos intereses personales que se promueven en la política. Ya dejó de ser considerado para muchos un servicio. Mi tesis muy fácil, es muy básica, es el ejemplo mayor de servicio es Jesucristo. Y Jesucristo vino a servir. Entonces, el que tenga la responsabilidad de liderar, sea en la iglesia o en la política, es un siervo. Claro. Y ese es el modelo que yo explico en este libro. Y en tercer lugar, con mucho gozo particularmente, mi primer libro infantil se llama El reloj de papá. Y este es un libro ilustrado por una señorita chilena. Es un libro que tiene una historia muy simple que, en pocas palabras, mi forma de explicárselo a los niños es: todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios para aprender a cuidarlo. Y el niño, que se llama Marquitos, aprende por una desgracia a cuidar el reloj de su papá. Por eso se llama El reloj de papá. Un cuento breve para lectores pequeños, entre 6, 7, 8, 9 años. Entonces, ellos son los 3 que yo he publicado hasta ahora. Miren, ¿no? Diferente audiencia, ¿no? Una audiencia más académica, no para la iglesia, ¿no? Esto también para los adultos, ¿no? Que podamos reflexionar acerca de ese gran tema de la política como un servicio, y ahora incursionando en el mundo de los niños, ¿no? Me fui por varios lados, ¿verdad, Patricia? No, igual yo también tengo varias matices ahí en mi escritura. Y lo bueno es que el tomo 2 ya está en proyecto ya, así que va a tener su seguidilla de tomos. Ya va a ser como una serie, excelente, ¿no? Porque es muy importante llegar al corazón de los niños a través de la literatura. Es fundamental enseñarle también el hábito de la lectura desde pequeños, como usted ha dicho. Bueno, como padres, seguro que ustedes, al igual que nosotros, desde cuando los niños eran pequeños, leímos libros. Y todos mis hijos son ávidos lectores por eso. Porque como pequeños, aunque no podían leer ellos, siempre escuchaban a papá, mamá leer. Papá, mamá, lee a sus hijos. Tome el tiempo a leerles en la noche, cuando están tranquilos, cuando están ya descansando. Además de dormir mejor, ¿verdad? Se relaja, pero también aprenden a amar la lectura y la literatura. Sí, excelente. No, yo también quisiera aprovechar este espacio para poder dar a conocer nuestros últimos lanzamientos. Hace un tiempo atrás tuvimos una entrevista con el autor de este devocional, Encuentros con Dios en Génesis, el pastor Darrigo. Y este libro está siendo distribuido ya y ha tenido un buen impacto, ¿no? entre los lectores. Y nuestro último lanzamiento, El corazón de mi hogar, Encontrando a Dios en lo cotidiano. Una autora mexicana, Karen Durán, su primer libro. He tenido el privilegio de acompañarla a ella en la escritura de su primer libro, en la edición, en la publicación. Y bueno, ese también está disponible ahora que también se aproxima
el Día de la Madre. Y bueno, uno de mis libros más queridos, bueno, del cual soy autora, El Cristo del Camino Siempre Vigente, porque justamente comunica quién es Jesús, todos los caminos que recorrió. Y bueno, es un libro que también le tengo mucho afecto, mucho cariño. Entonces, gracias, bueno, Pastor, por esta conversación, ¿no? Hoy más que nunca creo que necesitamos libros que edifiquen, que inspiren y que den luz, ¿no? Sí, que den luz, esa literatura transformadora, ¿no? Que este día del libro nos recuerde que escribir, editar y leer es también parte de nuestra misión y podamos seguir construyendo esos puentes, ¿no? Sí, sigamos construyendo puentes. Un gran desafío, pero muy valioso. Sí, muy a través de la literatura, a través del libro. Así que a todos los amantes de los libros les deseamos un feliz día del libro y sigamos leyendo, sigamos escribiendo, sigamos publicando, sigamos Espírense, escritores, disciplínense, pueden hacerlo. Sí, esas son unas buenas palabras de ánimo para todos aquellos que deseen escribir. Bueno, Pastor, ha sido muy grata esta conversación. Patricia. Que Dios le bendiga. También, gracias por la invitación. Entonces nos despedimos de la audiencia. Bueno, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Sigue en sintonía.